bueno, hablemos de otro tema. Mucha gente, afortunadamente en esta época, pues tiene la oportunidad de salir a pasear a diferentes lugares del país. Generalmente escogemos, digo generalmente, pero es cierto, van mucho a las zonas costeras, a la playa, lugares calurosos. Y sí, lo que queremos es pasear, pero no enfermarnos. Hay ciertos mosquitos en este tiempo que están alborotados en diferentes lados del país y que esto nos puede provocar enfermedades si no nos protegemos. Hoy está con nosotros justamente el doctor Rodrigo Marín para ayudarnos en este tema, ir a pasear y ojalá no volver picados ni enfermos. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia, de verdad un placer enorme estar acá y tal como lo dices, pues esa es la idea, ¿no? Es decir, pasear en paz, en familia y regresar sano. Exacto. ¿Cuáles son las características, verdad, de esas zonas que pueden ser en donde más nos expongamos? Bueno, históricamente en Costa Rica las zonas costeras han sido las que más casos, por ejemplo, de dengue han tenido en la historia. Recordar que Costa Rica es un país endémico de dengue desde el año 1993, que luego pues el chikungunya entra en el 2014, Zika en el 2016, transmitido por el mismo mosquito, y la cosa común que tienen todas estas enfermedades que son transmitidas por un mosquito que se llama Aedes aegypti y que vive dentro de las casas y que le encanta la sangre del ser humano. Lo primero que podemos hacer es cuando vayamos a un lugar, ahora en la playa y todo, es revisar el entorno, ¿no? Claro. Es decir, evitar o buscar que no haya agua acumulada y evitar dejar agua acumulada a nosotros. Los criaderos más importantes de la Aedes aegypti a nivel nacional siguen siendo los tanques, los baldes, las llantas, los bebederos de animales, los platos de macetas. Esos son los criaderos más importantes, pero recordar que en cualquier lugar donde se pueda acumular agua limpia, ahí está la Aedes aegypti. Ahora, doctor, ¿hay momentos en el día, hay horas en el día en que se alborotan más los mosquitos, que debemos, digamos, protegernos más? Vamos a ver, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que es el que transmite estas enfermedades y esto es un mosquito diurno. Diurno. Diurno, le gusta picar de día, el que pica es el mosquito hembra. Hay otros mosquitos, por ejemplo, Culex, que no transmiten enfermedades. Bueno, sí transmiten enfermedades, pero no de tanta importancia en este momento en Costa Rica, como es el Culex, y ese es un mosquito un poco más nocturno. También hay otro mosquito, que es el mosquito Anófeles, que es el que transmite la malaria, que es un mosquito que también pica de noche, no de día. Bueno, por cierto, si nos vamos a pasear, digamos, evidentemente vamos a salir en la mañana, puede ser que estemos en playas, puede ser que estemos en la montaña, puede ser que el entorno tenga alguna situación como las estamos describiendo, ¿verdad? ¿Qué cuidados debemos de tener para evitar, verdad, que nos piquen estos mosquitos? Lo primero es eso que te decía. Checar el entorno. Chequear el entorno, pero bueno, después te puedes ayudar, por ejemplo, con repelentes, es decir, los repelentes autorizados por el Ministerio de Salud, que se venden en todos los supermercados y que son repelentes que han sido probados internacionalmente. Esos repelentes se deben aplicar incluso si ves muchos mosquitos o como te digo, el dengue pica, el dengue o la Aedes aegypti pica de día, pues entonces aplícatelo de día, por encima es decir, junto con el bloqueador solar, no pasa nada. Ahora, y atraviesan la ropa, por cierto, porque mucha gente dice, no, hombre, si yo me voy protegido de manga larga, ¿verdad? De todas estas que tienen protección de sol incluso, pero ¿se meten o no se meten? Mosquito Aedes aegypti es tan inteligente que, cuando digo inteligente no me lo vaya a malinterpretar, ¿verdad? Pero pica en los lugares donde uno prácticamente no lo ve, si no te viene en los tobillos se en los leña, tobillos, sí. En la parte de atrás de los codos, en la espalda, es decir, en zonas donde normalmente tú no los vas a ver. Y entonces, pica silenciosamente, a diferencia de otro tipo de mosquitos. Pero con el uso de repelentes, evitar los criaderos, eliminar los sitios de cría de la Aedes aegypti, yo creo que con eso estamos bastante bien. Igual en la noche, por ejemplo, cerrar los lugares, si tienes sedazo, pues ponerlo, encender el aire acondicionado en aquellos lugares donde estén. Esas son las acciones que uno puede hacer. Ahora, si nos vamos para una villa, nos vamos para algo que alquilamos o rentamos para estos días, ¿verdad? Bien decías que había que revisar el entorno. Eso es importantísimo. Ok, pero digamos, situaciones que se puedan dar incluso dentro del lugar, ¿qué podríamos revisar? Bueno, revisar todo lo que te dije de los sitios de cría. Luego, usar el repelente, puedes usar repelentes, también puedes usar, ¿cómo se llama esto? Insecticidas de estos locales, es decir, como fumigar, por decirlo de alguna manera, con productos comerciales, el cuarto, la zona donde vas a estar, la villa donde vas a estar, y así te das, ¿cómo se llama esto? La certeza, por decirlo de alguna manera, de que no va a haber ningún mosquito Aedes aegypti ahí, que es el que más miedo debes tener, o el más respeto que le debes tener. ¿Sabes qué? Una pregunta que nunca he hecho, porque siempre hablamos de los bloqueadores, cada cuánto tenemos que volver a repetir, ¿verdad?, el uso del bloqueador cuando estamos expuestos al sol. En el caso de repelente, ¿solo nos lo ponemos una vez o hay que estar colocándolo? Eso es una pregunta muy interesante.
Depende de la cantidad de producto repelente que tenga. Es importante decir que no mata mosquitos, que lo que hace es repeler a los mosquitos para que no lleguen. Hay cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, según la cantidad de repelente, de producto repelente que tenga. Es decir, si tiene una cantidad de DIT tal, sí, es la concentración que tengas la que te va a dar las horas que tengas. Pero normalmente es cada 4 o 6 horas. Ahora, cuando lo aplicamos, porque hay de crema y hay de spray, ¿verdad? En chicos y grandes. Eso si nos aplicamos el spray, básicamente lo dejamos, no debemos de... Exacto, no frotárselo, sino aplicarlo y listo. Que creo que es lo más adecuado. Es lo más sano y lo más adecuado. Y lo ideal sería las zonas expuestas, como les dije, ¿no? Detrás de los tobillos, detrás de las piernas, en los brazos, detrás de los codos. ¡Ay, las orejas! Aquí, ¿verdad? Exacto, en las orejillas, que pica y uno ahí ni siquiera se fija. Exacto. Ahora, hablemos del mosquito que provoca la malaria. ¿Cómo es que se produce todo esto? ¿El anófeles es? Sí, anófeles. Bueno, malaria es una enfermedad de hace muchísimos uno dice años. Que ya estaba erradicada totalmente. Bueno, Costa Rica tiene la suerte que todavía está entre los países que está en la fase de eliminación de la malaria. Tuvimos, de hecho, 3 años, 2014, 2015, 2016, prácticamente sin casos o 0 casos en varios años de esos, con muy poca incidencia en Costa Rica. Este año ha sido un año, ¿cómo se llama esto?, que hemos tenido un brote importante, sobre todo en la zona norte. No llegamos a los 200 casos, eso es importante decirlo, y que todo está concentrado en su gran mayoría, un 95% en esa zona. Se está trabajando fuertemente porque es una zona fronteriza muy extensa, sí, ¿verdad? Claro, claro. Una frontera muy porosa, y eso es una cosa que es importante decirlo también, con zonas de difícil acceso, que llueve mucho y los carros incluso les cuesta trabajo llegar a los lugares. Los funcionarios se están movilizando a pie, en motos de estas grandes que le dicen mulas. Sí, las mulas, sí. Es decir, están trabajando fuertemente, se trabaja a horas de la noche, hay cambios de horario, los funcionarios de 11 de la noche a 7 de la noche. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que hacen, digamos, como para poder erradicarlo? Vamos a ver, lo más importante en malaria es diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces es tratar de diagnosticar a toda persona que llegue con malaria al país, tratar de diagnosticar a toda persona haciendo una prueba, ¿verdad?, en el dedito, y esa persona que sea tratada inmediatamente. Probablemente, digamos, se volvió a brotar, no sé cuál es la palabra correcta, ¿verdad? ¿Volvió a brotar ahí en la zona norte o probablemente fue que la trajeron de otro lado? ¿Qué se puede pensar? La verdad es que tenemos transmisión en este momento nosotros. Es una zona, como te decía, muy porosa, es decir, una frontera muy grande, con difícil acceso, con traslado de personas de un lugar a otro, ¿verdad? Con gente que se moviliza todos los días entre los dos países, y se está trabajando tanto en Nicaragua como en Costa Rica de forma conjunta. Claro, claro. Creemos que ¿cómo se dice? Que tenemos la fortaleza o la forma de hacerle frente a esta situación, pero es una situación que va a durar un poco, porque se está trabajando fuerte. Se han hecho más de 3.000, 4.000 pruebas rápidas entre noviembre y diciembre, y la tasa de positividad sigue siendo de un 1%, que es baja. Que es baja. Y en este caso de la malaria, ¿cuáles son los síntomas que uno puede empezar a presentar para poder sospechar, y sobre todo la gente que está en esa zona del país? Bueno, siempre hay que pensar en malaria en un país endémico como Costa Rica, de arbovirosis, que es dengue y esas cosas, y también de malaria desde hace muchísimos años. Hay que pensar cuando tengan fiebre, dolor de cabeza, hay unos escalofríos tremendos, dolor muscular fuerte. Es como una quiebra huesos bien fuerte la malaria. Okay. Y que te da esos escalofríos insoportables y unas sudoraciones intensas. Eso es importante tenerlo presente. Y siempre pensar, no solamente a la gente, sino también a los funcionarios de salud, pensar en malaria, sobre todo si vienen de la zona norte. Ahora, hablemos de los mosquiteros, ¿verdad? Que tanto se utilizan, y sobre todo cuando hablamos de los pequeños de la casa, que uno le ponía los mosquiteros en las cunas, incluso algunas camas de adultos también se las colocan en diferentes lugares del país donde hay esta problemática. ¿Funcionan, Rodrigo? ¿Funcionan? Sí, hay 2 tipos de mosquiteros, por decirlos así, en grandes rangos. Uno, el normal, ese que tú dices, que es una barrera física, ¿verdad? Tiene que tener los orificios pequeños para que el mosquito no pase. Si te pones el pie aquí a la par del mosquitero, pues el mosquito te puede pegar. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y hay otros que no son solamente barrera física, sino también tienen insecticidas, que además de repeler el mosquito, cuando el mosquito se pega los mata, que es diferente, ¿verdad? Que esos son mosquiteros que usamos sobre todo en zonas de alta incidencia de enfermedad, por ejemplo la malaria en la zona norte. Se entregan mosquiteros a las familias. También el país, por ejemplo, tiene un proyecto que es de admirar, que es el tema de la entrega de kits para embarazadas para Zika.
es decir, en las zonas de alto riesgo, Claro. Para evitar que las embarazadas pues que son muy vulnerables es muy vulnerable, sobre ¿verdad? todo Sí. el chico, Claro, ¿verdad? claro. Que puedan nacer con microcefalia a raíz de la Zika. Los guardo. Entonces se le da mosquiteros impregnados con insecticidas y se le da también repelentes para que puedan usar. Ahora, en los diferentes casos de los mosquitos, porque hemos mencionado varios, ¿verdad? Si por A o por B nos llegan a picar, ¿cuánto tiempo pasa para que nosotros empecemos a mostrar síntomas? Depende de la enfermedad, eso depende de la enfermedad, pero en un rango de unos 5 o 10 días ya, si te picó un mosquito con un virus o un parásito, pues debes tener ya la sintomatología a causa de esa enfermedad. Ahora, ¿qué podríamos recomendarle, digamos, a la gente que se va de paseo? Ojalá no pase, ¿verdad? Pero digamos, si uno está en alguna situación de estas y empieza a presentar síntomas, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Y sobre todo en el caso donde a lo mejor no tenemos el hospital o la ayuda ahí, a la mano. Yo lo que creo es que tan pronto tengas algún síntoma, acudir inmediatamente al médico. Este año hay una cosa que es cierta también. Costa Rica tiene una incidencia baja, una notificación de casos baja de dengue, gracias a Dios. Muy largo, por ejemplo, los 50.000 casos que tuvimos en el 2013, Sí, por es decir cierto. algo. De los 25.000 casos que tuvimos hace poco, 2015, hoy no llegamos a 4.000 casos. Muy lejos incluso de los 10.000 casos que tuvimos el año pasado, pero sigue siendo un país vulnerable, un país endémico de estas enfermedades. Y lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico. Yo creo que si algo tiene el sistema de salud de Costa Rica es experiencia en tratar dengue, experiencia en tratar malaria, experiencia en detectar este tipo de enfermedades, inmediatamente acudir al médico para que el médico sea el que defina qué enfermedad tienes o no. Digamos que cuando uno oye, ¿verdad?, hablar de esto y de repente yo hoy me voy para la casa o me voy para la playa o me voy para cualquier lado y estoy en ese lugar y empieza ese mosquito, ñi, que no deja, ¿verdad?, que no... Uno, claro, ojalá no sea ningún mosquito de los cuales estamos hablando. Ese que hace ruido normalmente es Culex. Ese es el Culex, el de la tarde-noche que decías. Sí, y normalmente transmite enfermedades, pero no es el que transmite las enfermedades de más importancia médica en Costa Rica. Yo no sé si te ha pasado, Rodrigo, y si les ha pasado a ustedes que cuando empieza ese uno empieza... ¿verdad? Exacto, empieza a tratar de matarlo. O sea, eso... Y son escurridizos, también. Son tremendos. Es decir, ¿ahí qué puedo hacer? Ahí básicamente tomar la consideración del caso de ponerme repelente, porque no siempre lo voy a pescar, ¿verdad? Exacto, o fumigar, como te decía. Si llegas a una villa o una casa o algo, revisas tu entorno, fumigas con algún insecticida comercial, ¿verdad? Ajá, la sí, zona. sí. Usas repelente cuando salgas, tienes el sedazo puesto, es decir, cosas así. Ahora, en el caso de la población en general, ¿algún grupo de edad es más vulnerable, digamos, como para presentar la sintomatología o a la hora de enfermarse? Bueno, normalmente en Costa Rica las edades están entre los 15 y los 45 años, ¿verdad? Tiene que ver también con la movilización a los centros laborales, etcétera, etcétera. Los más vulnerables siguen siendo las edades extremas, es decir, las mujeres mayores y los pequeños. Exacto, y las mujeres embarazadas. Entonces, estas personas, ¿cómo se llama esto? Pues tomar más medidas. Por cierto, hablando de los niños pequeños, quizá que nos den las recomendaciones, porque también a uno le da como miedillo de echarle el spray al bebé y que se agarre. Entonces, ¿qué es lo indicado para los más chiquitines de la casa? Le puedes usar repelente, no pasa nada. No se lo eches en la mano porque se lo puede echar en la cara. Claro, ¿verdad? claro. Eso es una cosa que es real. Chuparse, lo que le da Exacto, miedo a uno. entonces le puedes echar en las zonas o aplicar en las zonas donde, ¿cómo se llama esto? Que más expuestas para él. Ahora, bueno, vos que estás en esto, no sé, ¿qué tal las pulseritas y todas esas chunchitas modernas, nuevas, que les ponen a los niños, incluso para adultos? ¿Verdaderamente repelen? Yo ando una negra sin repelente. Esa no tiene no tiene repelente. Entonces es mejor, ¿verdad? Digamos, aplicar. Lo más importante de todo es destruir los criaderos y eso es importante que la gente lo tenga presente. Es decir, ver el entorno. Luego, cuando vas a salir, si vas a exponerte, no sé, vas a entrar a una montaña, etcétera, etcétera, o ves que es una zona que hay transmisión de dengue o algo, pues usar repelente en aquellas zonas expuestas, que ya las comentábamos anteriormente, y también cerrar las puertas a la hora, ¿cómo se llama esto? Estar adentro, no estar expuestos en zonas que piquen, etcétera. Eso es lo que es más importante de todo. Las zonas más, bueno, lo mencionábamos ahora más temprano, pero digamos, esas zonas bien húmedas o esas zonas bien lluviosas, decías, ¿verdad? Esas son donde podría haber mayor concentración de los bichillos. Claro, las zonas, como decía, por debajo de los 600 metros se ven del mar, las zonas donde hay más swampos, donde históricamente hemos tenido más casos, que ha sido Limón, Guanacaste, Punta Arenas, la zona Brunca, ahora la zona norte. Es decir, son lugares que tenemos que tener presente que puede haber transmisión.
En el caso de Limón, por ejemplo, ¿cómo está la situación? No, en este momento está bastante controlado, esa es la realidad. Es decir, el cantón que más casos ha tenido este año ha sido el cantón de Turrialba, que queda en la central este. Este cantón de Turrialba pues comenzó teniendo 160 casos por semana, en este momento está bastante controlado, es decir, es la realidad. Se ha hecho un trabajo muy fuerte ahí y yo creo que, ¿cómo se llama esto?, que está redimiendo el brote que teníamos en Turrialba. La verdad que no lo tengo claro y se me olvidó, pero cualquiera de estos brotes contagian a la hora que digamos que si yo me enfermo, yo puedo contagiar a los míos. Vamos, es decir, si tú te enfermas, tiene que haber un mosquito que te pique y que lo pique a ellos para que ellos tengan enfermedad. Tú no le vas a transmitir la enfermedad solo de hablar conmigo, ni nos va a proteger la mascarilla, ni nada. Es decir, eso es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito. De un mosquito que picó a una persona enferma y que picó a una persona sana. Ahora, ¿qué pasa en Punta Arenas? ¿Cómo está la situación? No, la situación en Punta Arenas está estable, está controlada, es decir, creo que es uno de los mejores años de la historia de la región Pacífico Central en general, igual de Guanacaste, es la realidad. Limón, como te decía, tuvo un poco de casos. Hoy el cantón que más casos tiene en el país es el cantón de Turrialba, pero está bastante controlado. Y en la zona norte, que es el tema que tenemos en la malaria, en los chiles específicamente. Pero lo cierto es que podemos irnos a las playas tranquilos, nada más hay que usar el repelente, hay que tomar las consideraciones. Una de las cosas que ahora está muy de moda, ¿verdad? No solamente en San José, sino cuando nos vamos a la playa es, salgamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, ¿verdad? Y de repente uno se pone las tenis, piensa que está con las mediecillas o con la licra o qué sé yo, y viene picoteado porque se mete uno, ¿verdad? En caminillos, en montaña. Hay lugares que si vas a meterte en esos lugares, hablando así, tienes que usar repelentes. Es lo mejor que puedes hacer en aquellas zonas expuestas, como te comenté. Es decir, usar en las manos, usar en los tobillos, en las zonas donde vas a estar expuesto, ponerte repelente y ya con solo un poco de repelente, pues los mosquitos no te van a llegar. Así como tenemos el tema del bloqueador, el tema del repelente en ese caso. ¿Qué pasa en Guanacaste? ¿Cómo está? Tranquilo, de verdad también. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel del Ministerio de Salud, de comunidad también. Y en este momento tenemos uno de los mejores años de la historia en la región chorotega. O sea que Pero es una zona endémica también que hay que tener, sus cuidados, Pero verdaderamente entonces podemos estar tranquilos que estamos protegidos, ¿verdad? Pero que los mosquitos siguen existiendo y están... Exacto. A pesar de ser un año histórico con relación a pocos casos de dengue histórico en Costa Rica, y te comparaba, por ejemplo, el año pasado terminamos con 10.000 casos y poquito, y hoy no llegamos a 4.000. Entonces hay una diferencia grande, una disminución importante, casi un 60% de los casos de dengue.